queridas amantes de la costura, bienvenidos a mi canal Aquí Estilos, yo Andreina Rivero, y hoy les traje la clase número 2 relacionada al proceso de confección de la blusa básica paso a paso. Así que quédate conmigo hasta el final para que disfrutes de una maravillosa clase. Bueno, mis queridas alumnas, comencemos con la lista de materiales. Vamos a necesitar tela, más adelante les indicaré qué tipo de tela. Alfileres, tus tijeras para cortar tela y tu tijera para cortar papel. Recuerda que son dos tijeras de uso diferentes y debe ser así para conservar su filo. Requieres de tu cinta métrica, un creyón de cera o en su defecto retazos de jabón, hilo del mismo color de la tela y de un color contrastante, tus patrones, aguja para coser a mano y listo, manos a las telas. Antes de comenzar, hablemos un poco sobre las telas que puedes tener para la realización de tu primer proyecto de blusa básica. Recuerda, mientras más fácil hagamos este proceso, más satisfactorio va a ser y el aprendizaje va a ser mucho más agradable. ¿A qué me refiero con esto? Comenzamos desde lo más sencillo hasta lo más complejo y paso a paso. Existe una variedad increíble de telas, pero hay telas que son muy complicadas para todo lo relacionado al proceso de corte y de confección. Por eso es que yo te recomiendo adquieras una tela muy amigable, es decir, que sea muy fácil a la hora de manejar el proceso de corte y al mismo tiempo que sea muy amigable a la hora de realizar el proceso de confección. Quiero mencionarte algunas de las telas que puedes adquirir que son amigables para este primer proyecto de costura. Puedes adquirir popelina, batista bordada, tela de camisería, rayón, bichí, en fin, cualquier cantidad de telas que tú veas que tengan consistencia, buena caída y que sean amigables, preferiblemente de algodón. Existen telas complejas para este primer proyecto porque estamos comenzando en este maravilloso mundo de la costura. ¿Qué telas debes evitar para este primer proyecto de costura? No adquieras chifón, seda o cualquier tela que sea sedosa, porque son muy complejas a la hora de realizar el corte y la confección. Así que recuerda, adquiere una tela amigable para tu primer proyecto de costura. Otro aspecto importante que debes tener en cuenta es que modistería, que es este curso que estamos comenzando, lo realizamos con telas planas. ¿Cuáles son las telas planas? Las telas que no estiran, que no tienen ningún tipo de elongación, es decir, ningún tipo de estiramiento. Si vamos a realizar esta pieza del día de hoy con una tela que tenga cierto grado de estiramiento, es decir, con una tela elástica, la blusa probablemente nos va a quedar grande, ¿sí? Porque es un patrón específico para telas planas. Voy a hacer otro video en donde les voy a explicar las diferencias y las características de cada una de las telas. En este caso, como les dije, vamos a trabajar con telas planas. La técnica de patronaje para trabajar telas elásticas es totalmente diferente al utilizado en modistería. La técnica que se trabaja en telas elásticas trabajamos en relación a la elongación o al estiramiento de esa tela, haciendo reducción de patrón. No hacemos reducciones de medida ni tampoco le quitamos centímetros al patrón original. Es una técnica específica diseñada para el trabajo de las telas elásticas donde evaluamos la elongación de la tela,
y hacemos una reducción del patrón acorde con la tela que vamos a trabajar. Entonces, te recuerdo, en este momento vamos a trabajar con telas planas. Por muchas razones, por la técnica de patronaje, porque vamos a trabajar modistería y porque es una tela mucho más amigable, la tela plana, para comenzar en este maravilloso mundo de la costura. Las telas elásticas son espectaculares, son muy bonitas, pero tienen un grado de complejidad que es donde debemos aprender a manejar la elongación de la tela, la reducción del patrón y el proceso de confección a veces se hace un poco complejo. Entonces, comencemos a trabajar modistería con telas planas. En el video anterior hicimos el patrón básico de nuestra blusa sin manga. Elaboramos nuestro patrón delantero con su pinza de aplomo de sisa y sus pinzas de corrección de escote. Tenemos entonces ya listo a nuestra medida nuestro patrón delantero y nuestro patrón posterior. Antes de comenzar el proceso de montaje del patrón sobre la tela y el proceso de corte, debemos tener claro el sentido de la tela antes de utilizarla. Las telas tienen un ancho y un largo. El ancho está definido de borde a borde. Estos bordes muchas veces vienen duritos, como que si tuviese un engomado en el borde. Hay otras telas que vienen esflecaditas y otras telas traen hoyitos. Esas marcas definen el ancho de nuestra tela. Y el largo de nuestra tela es lo que nosotros compramos, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Para que no te confundas, yo siempre le digo a mis alumnas que el ancho de tu cuerpo va en el sentido del ancho de la tela y el largo de tu cuerpo va en sentido al largo de la tela, a lo que tú compras. ¿Cómo saber qué cantidad de tela necesito para mi proyecto de costura? Vamos a medir nuestro patrón desde el nacimiento del hombro hasta el borde de la cadera. Esa cantidad total, esa medida total, le vamos a agregar 10 o 15 centímetros adicionales que corresponden al margen de costura. Esa es la medida total de tela que vamos a requerir. El ancho de la tela por lo general trae 1,50 m y nos alcanzaría para montar ambos patrones uno al lado del otro a doblez de tela, que lo vamos a ver a continuación. En la clase anterior habíamos hablado de colocarle a nuestros patrones 3 punticos en la línea central y dijimos que esto significaba que íbamos a colocar nuestros patrones a doblez de tela. En este momento lo vamos a entender. Vamos a entender qué significa a doblez de tela. Vamos a proceder a doblar nuestra tela y colocar nuestro patrón donde coincida la línea central de mi patrón con el doblez de mi tela, de esta manera. Antes de continuar con el proceso de montaje del patrón sobre la tela, quiero detenerme en un punto muy importante. Fíjense que el patrón hace una curva en su línea central y esta línea central no se ajusta de manera recta al borde de mi tela, ¿sí? Al doblez de la tela. Y eso se debe específicamente a la pinza de aplomo. Fíjense que voy a tomar este otro patrón y le voy a abrir la pinza de aplomo. Lo colocamos sobre la tela y vemos que la línea central de este patrón con la pinza de aplomo de sisa abierto coincide perfectamente con el doblez de mi tela. Cuando yo utilizo el patrón que tiene mi pinza de aplomo de sisa recogida, el patrón se arquea un poco, se dobla, hace como una curvatura. Eso es normal. Eso puede suceder en algunas personas más y en otros casos menos. ¿A qué se debe que esa curvatura sea más marcada en ciertos patrones y en otros casos no? Eso va a depender del ancho que hagamos nuestra pinza de aplomo o pinza de corrección de sisa. En el video anterior habíamos hablado que íbamos a trabajar con un ancho de pinza mínimo básico y esta pinza va a ir aumentando su ancho dependiendo del busto que tenga cada una de ustedes. Eso lo vamos a ver más adelante porque hoy quiero que vean y observen qué pasa cuando no
ajusto esa pinza de la manera adecuada. Continuemos entonces con nuestro patrón original, en donde tenemos marcada esta curvatura en la línea central. ¿Cómo lo vamos a corregir o cómo lo vamos a solucionar para poder hacer un montaje de la manera más correcta? Vamos a tomar una regla y vamos a tratar de enderezar lo más posible esa curvatura. Por lo general, siempre la curvatura se hace a nivel de la línea de cintura. Es donde más nos va a sobrar patrón. Pero no se preocupen porque recuerden que en cintura nosotros dejamos 3 centímetros adicionales. ¿Se acuerdan que utilizamos la cuarta parte de cintura más 3 centímetros? Y eso es multiplicado por 4. Continuemos entonces con el procedimiento de montaje del patrón sobre la tela. Vamos a doblar nuestra tela para poder realizar el proceso de corte a doblez de tela. Para cerciorarnos de que nuestra tela no esté torcida y nos quede perfectamente cortada, vamos a medir el ancho de nuestro doblez desde el principio hasta el final. Una vez cerciorado ese ancho, procedemos a presentar nuestro patrón sobre ese doblez, alineando nuestra línea central del patrón con el doblez de mi tela. Vamos a cerciorarnos de que nos quede suficiente área para margen de costura sin gastar de más. En este caso me está quedando mucha tela a los lados que voy a perder. Entonces voy a reajustar mi tela al ancho que voy en realidad a utilizar. Una vez definido el ancho ideal, considerando mis márgenes de costura, que ya se los voy a indicar en este momento, comenzamos a fijar o a colocar los alfileres para la fijación de nuestro patrón sobre la tela. Una cosa importante es que nuestra línea central debe quedar completamente pareja a nuestro borde de doblez de tela. Ese es un aspecto muy importante que nos va a garantizar el éxito del corte de nuestro patrón. Vamos a comenzar a colocar nuestros alfileres desde la línea central. Siempre colocamos un alfiler en el centro, en mi línea central, es decir, a nivel de doblez de tela, y ajustamos primeramente esa línea. Una vez colocados los alfileres en la línea central de mi patrón, procedemos a colocar los alfileres restantes. Algo que debes tener en cuenta es que los alfileres se colocan sin levantar la tela de la mesa, es decir, introducimos la punta del alfiler, que esta punta choque ligeramente sobre la mesa y luego le hacemos un giro para poder sacarlo nuevamente hacia la parte superior de la tela y del patrón. Nunca levantes la tela para poder colocar un alfiler, porque esto te va a generar bolsas en la tela y te va a hacer un mal corte. La tela siempre debe estar lisa. Debemos tratar de que nuestra tela siempre esté lisa una vez que tengamos todos los alfileres colocados. ¿Cuántos alfileres colocar? Eso no importa. Puedes colocar la cantidad de alfileres con las que te sientas segura a la hora de cortar. Tips generales antes de seguir. Recuerda siempre cuando vas a comenzar un proyecto de costura, lavar primero la tela, porque las telas encogen. Una vez que la laves, plánchala antes de montar el patrón sobre la tela. Dobla tu tela y cerciórate de que tenga el mismo ancho para que la tela nos quede derecha a la hora de cortar. Coloca tu patrón y que éste coincida la línea central con el doblez de tela. Introduce los alfileres en principio sobre la línea central y luego a los alrededores. Después que hagas este procedimiento, cerciórate de que no queden arrugas en la tela o doblez. Una vez fijado nuestro patrón ya sobre la tela, vamos a marcar los márgenes de costura. Puedes utilizar un creyón de cera como este, es muy fácil de utilizar, no mancha la tela. Por lo general, yo suelo utilizar el blanco o el amarillo. Son los dos únicos colores que utilizo. O en su defecto puedes utilizar una concha de jabón, que son también ideales para marcar tus telas sin mancharlas o deteriorarlas.
Hablemos ahora de los márgenes de costura. A nivel de escote no dejamos margen de costura, es decir, cortamos al ras del patrón. Sobre la línea de hombro vamos a dejar 1 centímetro de margen de costura. Es importante que anotes los centímetros de márgenes de costuras que estás dejando en cada pieza de tu patrón para que sean los mismos centímetros que dejes tanto en el patrón delantero como en el patrón posterior. En la sisa no se deja margen de costura, se corta al ras. Obviamente eso va a depender de la técnica que vas a utilizar. En este caso, como vamos a trabajar con sesgo, no dejamos margen de costura, pero en tu caso, como es la primera pieza, vas a dejar 1 centímetro de margen de costura. Recuerda, siempre la primera pieza tenemos que reaccionar ante una emergencia. Costurera no es la que cose, costurera es la que sabe resolver algún problema que se te presente. Entonces, dejamos en la sisa 1 centímetro de margen de costura y sobre la línea de costado, por lo general dejamos 1 centímetro, pero en tu caso vas a dejar 2 centímetros en la línea de costado desde el bajo sisa hasta la cadera. Para el ruedo vas a dejar 3 o 4 centímetros. Ya eso va a depender de cómo te gusta el ruedo, si te gusta más anchito o menos anchito. Yo por lo general suelo dejar 3 centímetros de ruedo. Una vez realizado todo el marcaje de los márgenes de costura sobre nuestra tela, procedemos ahora al proceso de corte. Es importante que tengas tu tijera solo para cortar tela. Para realizar una buena técnica de corte debemos apoyar siempre la mano sobre nuestro patrón. Cortar siempre apoyadas sobre una mesa sin levantar la tela, es decir, no podemos cortar en el aire. Debemos abrir nuestra tijera y cortar a lo máximo que nos den las hojas de nuestra tijera, desde el final hasta la punta de la tijera. Cuando estamos realizando nuestro proceso de corte, debemos ir girando nuestra pieza para cortarla en un sentido en que nosotras estemos cómodas para maniobrar con la tijera. No podemos cortar literalmente montadas sobre la mesa. Debemos ir girando nuestra pieza para irla cortando. Vamos ahora a realizar el mismo procedimiento con nuestro patrón posterior. Vamos a doblar nuestra tela, medimos que esté perfectamente el ancho desde el principio hasta el final, ubicamos nuestro patrón con la línea central a doblez de tela, colocamos nuestros alfileres sin levantar la pieza de la mesa. A veces puede ocurrir que rayemos la mesa con los alfileres en caso de que nuestra mesa sea de madera. Si es una mesa de vidrio, no hay mayor problema porque tu mesa no le pasará nada. Pero en el caso de mi mesa es de madera, yo coloco un vinil que me ayuda a proteger mi mesa. Colocamos todos los alfileres que sean necesarios, realizamos el marcaje de nuestros márgenes de costura. Recuerda que deben ser los mismos realizados en el patrón delantero. Y procedemos a realizar nuestro corte de la misma manera que lo hicimos con el patrón delantero. Otro tips importante a la hora de cortar es que mantengas mientras estás cortando tu tijera derecha. Si la pones un poco lateralizada, es decir, inclinada, tu corte te va a quedar disparejo. Entonces recuerda, mientras estés cortando, mantén tu tijera derechita. Y así ya nos quedan nuestras dos piezas, patrón delantero y patrón posterior, cortadas con sus respectivos márgenes de costura. Fíjate que en la sisa de estas piezas yo no dejé margen de costura. En tu caso recuerda dejar 1 centímetro y ya les voy a explicar por qué. Una vez realizado todo el corte de nuestras dos piezas, ha llegado el momento de marcar nuestra línea
de costura, es decir, debemos tener definida una línea por donde vamos a coser con nuestra máquina de coser. Y eso lo vamos a lograr con una puntada que vamos a hacer a mano que se llama basta floja. Esta puntada nos va a permitir tener bien definida esa línea por donde vamos a pasar nuestras costuras con la máquina de coser. Esta basta floja la vamos a realizar con un hilo contrastante. ¿Qué quiere decir esto? Un hilo que sea de un tono diferente al de nuestra tela. Es decir, si nuestra tela es, en este caso, naranja, yo voy a utilizar un hilo negro, porque esta es una costura provisional que luego va a ser retirada. Vamos a trabajar con una sola hebra de hilo. Vamos a hacer un ejemplo práctico en un retazo de tela antes de comenzar en el patrón original. Vamos a doblar nuestro retazo de tela y vamos a colocar nuestra aguja con hilo de color contrastante y la vamos a introducir de arriba hacia abajo y volvemos a sacar. Sacamos todo nuestro hilo y ahora nos devolvemos hacia atrás y sacamos la puntada hacia adelante. Y sacamos nuevamente todo el hilo. Ahí nos queda una costura plana, es decir, estiramos todo el hilo. Es importante que tengas en cuenta que los hilos a veces se nos enredan. Volvemos a irnos hacia atrás, sacamos la aguja hacia adelante y en este caso dejamos una orejita, es decir, el hilo lo dejamos flojo. Volvemos a ir hacia atrás, salimos hacia adelante y hacemos una costura plana, es decir, alamos todo nuestro hilo. Volvemos hacia atrás, sacamos la aguja hacia adelante y volvemos a dejar otra orejita. Yo por lo general las orejitas las dejo del ancho de mi dedo gordo. Volvemos a ir hacia atrás, sacamos la aguja hacia adelante y hacemos una costura plana. Retiramos, alamos todo el hilo. Y así sucesivamente a todo lo largo de lo que vayamos a realizar esta basta floja. Nos debe quedar de esta manera. Ahora alamos ambas telas y extendemos nuestras orejitas hasta lograr que ellas queden como unas costuras planas y nos van a quedar las costuras en el medio de las dos telas. Cortamos todos estos hilos y fíjense cómo nos queda marcada nuestra línea por ambos lados. Lo mismo vamos a realizar con nuestros patrones. Vamos a realizar nuestras costuras de basta floja por todo el borde del papel, que es por allí que debe pasar nuestra costura con la máquina de coser. Ahora sí, hagamos nuestra basta floja en nuestros patrones, por todo el área donde dejamos márgenes de costura. En el ruedo vamos a hacer nuestra basta floja. Recuerda, introduces la aguja, te vas hacia atrás, sales hacia adelante, haces una costura plana, repites el procedimiento pero dejando una orejita. Y así hasta culminar todo el borde de nuestro patrón en donde tengamos márgenes de costura, es decir, en los ruedos, en el costado, en la sisa y en la línea de hombro. Una vez terminadas las bastas flojas, tanto en el patrón delantero como en el patrón posterior, procedemos a retirar el patrón de nuestra pieza de tela ya cortada. Retiramos todos los alfileres y retiramos el patrón. Y nos quedaría de esta manera, con nuestros hilos de basta floja. Ahora los vamos a separar. Vamos a separar ambas piezas hasta abrir todas las costuras y luego cortamos los hilos que se encuentran entre las dos telas para poder obtener nuestra línea final de costura. Y así ya vemos cómo nos queda
bien definida la línea por donde vamos a coser con nuestra máquina de coser. Una vez culminada la basta floja en ambas piezas, nos queda de esta forma. Cuando estamos trabajando tela unicolor, es importante que sepamos cuál es el derecho y cuál es el revés de la tela. En este caso, yo coloqué el derecho de mi tela hacia la parte interna de mi doblez. Pero como es unicolor, a veces es complicado definirlo. Para no confundirme, yo siempre marco el lado derecho de mi tela con un alfiler. Entonces, abro mi pieza y como ya yo sé que el derecho me quedó hacia la parte interna de mi doblez, coloco el alfiler en ambas piezas para saber que ese es el derecho de mi tela. La forma correcta de comenzar a confeccionar nuestra pieza es enfrentando derecho con derecho, ¿sí? Por eso colocamos estos alfileres. Entonces vamos a colocar un alfiler frente al otro, que es el derecho de nuestras telas. Y vamos a enfrentar cada una de las costuras que hicimos en las líneas de costado y en las líneas de hombro. Es importante que tomes en cuenta que siempre el patrón o la pieza delantera va a ser más ancha que la pieza posterior. Y eso se debe a que cuando hicimos el patrón delantero, utilizamos para realizar el rectángulo base la cuarta parte del contorno de busto más 2 centímetros para hacer o para generar, mejor dicho, la bolsa para que nos entre el busto dentro de nuestra pieza. Entonces, no te asustes si logras ver que tu pieza delantera es más ancha que la del posterior. No está malo ni te equivocaste, es así. Vamos entonces a enfrentar ahora las líneas de costado. Estas líneas de costado, desde el bajo sisa hasta la cadera, deben coincidirme. Una pieza no debe ser más larga que la otra. Ambas piezas deben tener el mismo largo. Y la otra prueba que vamos a hacer es enfrentar ambas líneas de hombro. Los hombros deben haber quedado del mismo ancho. No podemos tener un hombro más ancho que el otro. Comencemos ahora con el proceso de confección. Vamos a pasar las costuras por cada uno de los hombros, es decir, vamos a cerrar los hombros y luego vamos a cerrar los costados por las líneas de costura de basta floja que hicimos a mano. Vamos a utilizar para este caso costura recta y largo de puntada 3 milímetros, es la costura ideal. Vamos a ubicar toda la posición y la configuración de nuestra máquina y colocamos nuestro trabajo donde la aguja coincida por la línea de costura que marcamos con nuestra costura a mano. Comienza a poner en práctica todos los consejos que he venido dando en mis videos anteriores, tanto de costura para principiantes como la primera parte del proceso de patronaje de corte y confección de blusa básica. Para realizar el proceso de confección de la blusa puedes ayudarte de varias maneras. Puedes realizar un basteado provisional para que se te haga mucho más fácil a la hora del armado de la blusa, o puedes hacer un basteado con alfileres. De las dos formas es válido. Recuerda que es importante conocer tu máquina de coser para que puedas seleccionar la puntada ideal. Recuerda ajustar la tensión del hilo según la tela que estás trabajando y no ales ni empujes la tela a la hora de coser. Una vez cerrado los dos hombros y los dos costados, procedemos a probar la pieza. Una vez culminado el cerrado de nuestra blusa, nos quedaría de esta manera. Procedemos ahora a retirar los hilos de la basta floja. Esto para que no se vea una vez que terminemos nuestra blusa, no queden residuos de hilos de otro color y nuestro trabajo quede lo más pulcro posible. Hasta este momento ya hemos realizado el primer proceso del armado de nuestra blusa básica. Pero quiero detenerme para explicarte algo muy importante. Debemos aprender a realizar el patrón. Eso nos hace independientes. Debemos aprender también a realizar transformaciones para crear nuestros propios diseños. Realizar y aprender
de manera habilidosa todo el proceso de corte y confección. Pero también debemos aprender a solucionar algún problema que se nos presente con la pieza. Recuerden, cada uno de nuestros cuerpos es un mundo totalmente diferente y debemos empezar a conocer nuestro cuerpo para poder adaptar ese patrón a las definiciones de tu propio cuerpo. Entonces, por esta razón, quiero explicarte en este video qué puede ocurrir con tu primera pieza, qué defectos te puedes conseguir y cómo los vas a solucionar y cómo los vas a corregir. Eso es algo muy importante. Costurera no es solamente la que cose. Costurera es la que sabe solucionar algún problema que se te presente en la pieza una vez cortada y armada. Entonces, te realicé dos modelos. Hice el modelo naranja, que ya está corregido, pero te voy a presentar un modelo que tiene ciertos detalles que te voy a enseñar cómo corregirlos a la hora de realizar todo tu proceso de corte y confección. Y ahora sí, viene el mejor momento, que es donde nos vamos a probar la blusa. Recuerda que yo estoy trabajando por razones didácticas una pieza de un tamaño mucho más reducido. Entonces le voy a proceder a medir mi pieza a mi mini maniquí. Voy a evaluar que esta pieza quede perfectamente ajustada al maniquí. Una de las cosas importantes que debes tener en cuenta y es saber cómo corregir los detalles que te pudieran quedar después de realizar tu pieza. Lo primero que evaluamos es el escote y vemos que este queda bien asentado sobre el pecho. Eso quiere decir que las pinzas de aplomo de corrección de escote que hicimos estuvieron bien realizadas. Fueron suficientes para este escote. Evaluamos el ancho de la cadera, el ancho de la cintura y el ancho del contorno de pecho. En este caso nos damos cuenta que está bastante ancho el contorno de pecho. Esa es una de las cosas que vamos a aprender a corregir en este momento. Otra cosa importante es el largo de la sisa. Fíjense que esta queda bastante por debajo del bajo sisa. Eso lo vamos a aprender a corregir. Eso puede ocurrir. Lo que hacemos es subir la parte del hombro, la cantidad de centímetros necesarios para poder corregir ese largo de la sisa. Por eso yo les decía que era importante en el corte de su primera pieza dejar 1 centímetro de margen de costura a nivel de la sisa, porque en caso de que pueda ocurrir que la sisa te quede muy por debajo, podemos dejar ese centímetro adicional y podemos luego corregir nuestro patrón. Pero si no dejaste ese centímetro de margen de costura, todavía pudiéramos corregir subiendo en la línea de hombro. Comenzamos a realizar los ajustes necesarios con los alfileres, ajustamos al contorno de busto, subimos en la línea de hombros y fíjense el cambio que ya da nuestra pieza. Otro detalle que se nos puede presentar y es una bolsa que nos queda en toda la curva de la sisa delantera. Y eso puede ocurrir porque dependiendo del tamaño de nuestro busto y dependiendo del ancho de la pinza de aplomo o de la pinza de corrección de sisa que hicimos en nuestro patrón, esa bolsa va a quedar más o menos pronunciada. Eso es normal que ocurra. ¿Se acuerdan que hicimos una pinza mínima? El ancho de la pinza inicialmente la hicimos bastante pequeña. Cuando nosotros hacemos nuestra primera pieza, esa es una de las cosas que debemos evaluar. Y entonces en ese momento nos damos cuenta que la pinza debe ser un poco más ancha. Pero no hay problema. En este caso podemos corregirlo subiendo 0,5 centímetros adicionales en el hombro. Observen que cuando subimos las costuras de ambos hombros, el escote posterior quedó mucho más alto de lo que estaba originalmente. No hay problema, eso también lo vamos a corregir y van a saber cómo corregir ese escote una vez ya confeccionada la blusa. La parte posterior está basteada de esa manera porque le voy a colocar un detalle ya que estoy trabajando con retazos de tela. De este mismo modo,
les va a quedar una idea de cómo pudieran trabajar una pieza con retazos de tela. Fíjense que la parte posterior en este modelo no lo corté a doblez de tela. Corté 2 piezas y las uní y por supuesto dejé 1 centímetro de margen de costura a cada lado de mi pieza posterior. Y así ya queda mi pieza marcada con los alfileres en el punto exacto donde debo corregir. Los alfileres en la línea de hombro, los alfileres en la parte del contorno de busto y el alfiler que me define hasta dónde voy a aperturar mi escote posterior. Fíjense que una vez corregida la blusa con alfileres, como subimos 1 centímetro en el hombro, la blusa nos queda corta, más corta de lo normal. Pero eso no hay problema, eso lo vamos a corregir. En la costura lo importante es saber corregir los errores y tener creatividad para corregirlos. Ya van a ver cómo va a quedar. Ahora vamos a cortar la parte que nos sobra del cuello. Vamos a doblar nuestra blusa de la parte posterior y que todo nos quede bien cuadrado. Ambas líneas de hombro nos deben quedar alineadas y ajustadas entre sí y los bordes del escote me deben quedar alineados. Ajustamos con alfileres, medimos la cantidad de centímetros que vayamos a retirar del cuello y luego cortamos ligeramente hasta llegar a la línea de hombro. No vamos a reducir hombros, simplemente vamos a abrir un poco más el escote posterior. Una vez realizados los arreglos en esta pieza original, en mi primera pieza, debo corregir ahora en base a ella los defectos en mi patrón. ¿Qué en este caso debo corregir? Debo arreglar mi sisa, subir los hombros y reducir el contorno de busto. Esta pieza original vamos a corregirla para que ustedes al final del video vean cómo queda, pero continuamos con nuestra pieza naranja. En este caso ya habíamos corregido el patrón con esos defectos y la pieza naranja no amerita ningún arreglo adicional. Ahorita lo que vamos a hacer es pasarle la overlock por todos los bordes de los márgenes de costura. La que no tenga overlock puede realizar el acabado de borde con su máquina de coser seleccionando una puntada de zigzag adecuada y acorde con la tela que estén utilizando. Vamos a pasar nuestra overlock o el zigzag por las líneas de hombro y por los costados. Una cosa importante es que si vas a realizar el acabado de borde con tu overlock, lo que debes visualizar a la hora de trabajar con esta máquina es la cuchilla. Debes visualizar la cuchilla para ver exactamente qué es lo que vas a filetear y por dónde va a ir todo el remallado de borde. Ahora nos toca trabajar en el acabado de nuestra blusa, porque ya la blusa está armada. Lo que necesitamos darle es el acabado en todo el contorno del escote delantero posterior y en el contorno de ambas sisas. Vamos para este procedimiento a colocar nuestra tela en diagonal para realizar un corte en bies, para poder sacar los sesgos que le vamos a colocar a los bordes de escote y sisa de nuestra pieza. Cuando estamos trabajando con nuestra tela plana en el sentido a lo ancho o incluso si la manejamos en el sentido hacia lo largo, es una tela que no estira. Para dar los acabados en todo lo que es las partes curvas, como son los escotes y las curvas de la sisa, necesitamos una tira de tela que tenga cierto estiramiento para que se pueda adaptar a las curvas naturales de estas partes de la blusa. Es por esta razón que cortamos esta pieza al bies o en forma diagonal, ya que es la única manera que la tela pueda tener cierto grado de estiramiento y pueda adaptarse a cada una de las curvas de manera natural. Una vez doblada la tela en forma diagonal, la fijamos con alfileres. Esta tela debe estar bien lisa, sin arrugas, preferiblemente debe ser planchada antes y luego vamos a medir 4 centímetros.
Esos 4 centímetros corresponden al ancho de mi tira de sesgo. Lo ideal es que sea una tira ancha, preferiblemente de 4 centímetros. Podemos hacer sesgos más delgados, de 3,5, incluso hasta de 3 centímetros de ancho. Pero mientras más delgada sea esta tira de sesgo, más compleja es montarla. Entonces te recomiendo que coloques una tira de sesgo de 4 centímetros de ancho. Una vez doblada correctamente nuestra tela, la fijamos con alfileres y marcamos los 4 centímetros correspondiente al ancho de nuestro sesgo. Te recomiendo que lo marques con un creyón de cera o con un trozo de jabón e incluso puedes utilizar también una tiza de sastre. Debes sacar 3 tiras de tela, es decir, 3 sesgos para las 2 sisas y una para el escote delantero y posterior. Debes tomar la medida de cada una de las sisas y de todo lo largo de tu escote, tanto delantero como posterior, para que esa sea la longitud total de cada una de las cintas que vas a utilizar en cada una de estas curvas. Cuando hagas la medida de cada una de tus tiras, siempre déjale un margen de costura de 5 centímetros para que se te haga mucho más fácil a la hora de cerrar el sesgo cuando vayas a hacer el acabado final. Estas tiras de sesgo las puedes comprar también ya elaboradas, pero lo importante es que aprendas a hacerlas porque puedes hacer tus propias combinaciones o incluso utilizar la misma tela con la que estás realizando tu pieza. Ahora la vamos a planchar. Vamos a hacer un primer planchado que es un planchado referencial. Vamos a doblar nuestra tira de sesgo a la mitad y procedemos a planchar. Este planchado no debe ser tan definido, ya que simplemente es una marca referencial. Para este video voy a utilizar unas tiras de sesgo estampadas distintas al mismo color de la tela para que tú puedas observar mucho mejor el procedimiento del montaje del sesgo. Luego de realizar el primer planchado referencial, vamos a colocar un alfiler en nuestra tabla de planchar, tratando de que exista un canal en ese alfiler que abarque el ancho correcto de nuestra tira de sesgo. Vamos a doblar ambos bordes de nuestra tira de sesgo hacia la línea central del primer planchado referencial. Vamos a ir alando suavemente nuestra tira de sesgo y vamos a ir doblando nuestros bordes siempre hacia la línea central, ubicando correctamente nuestras líneas y vamos planchando hasta lograr culminar todas nuestras tiras. Es muy importante que a medida que vayas realizando el planchado, vayas orientando ambos bordes de tu cinta hacia el centro del planchado. Lo primero que vamos a realizar es medir la sisa y el escote delantero y posterior y luego verificamos la longitud de cada una de nuestras tiras de sesgo para cerciorarnos de que éstas van a ser suficientemente largas y que nos van a alcanzar para terminar nuestro proyecto. Una vez verificada la longitud de nuestras tiras, las distribuimos para ambas sisas y para el escote. Recuerda siempre dejar un margen de costura para que puedas hacer el cierre cómodamente. Vamos a iniciar colocando el sesgo por la sisa y vamos a comenzar a colocarlo desde la unión de los costados. Dejamos los centímetros correspondientes al margen de costura, abrimos el primer doblez que hicimos cuando planchamos y ese borde de mi sesgo lo voy a alinear con el borde de mi sisa. Ambos bordes deben coincidir perfectamente antes de colocarlo. En este momento vamos a colocar el sesgo de la forma tradicional. Entonces observa que estamos colocando el sesgo derecho del sesgo con el revés de la pieza. Es decir, estamos colocando el sesgo desde adentro de la pieza hacia afuera de la pieza, hacia el derecho de mi blusa. Cuando estemos ya sentadas sobre la máquina, la costura debe ir justamente por donde estoy colocando los alfileres.
es decir, por la línea de planchado. Por allí es que debemos pasar nuestra primera costura. Aquí vamos a seguir visualizándolo de forma práctica con los alfileres para que luego lo veas ejecutándolo en la máquina directamente y tengas un mejor entendimiento de la colocación del sesgo. Vámonos ahora a nuestra máquina de coser. Vamos a utilizar costura recta y largo de puntada 3 milímetros. Recuerda siempre dejar un margen sobrante en tu tira de sesgo y comenzamos a coser 2 centímetros después de la unión de los costados. Eso es para que tengamos mayor maniobrabilidad a la hora de cerrar el sesgo. Esta técnica que te voy a enseñar aquí tiene un mejor acabado. Es un poquito más compleja, pero el acabado vale la pena. Comenzamos con nuestras primeras puntadas y recuerda siempre rematar. La costura debe ir pasando por esa primera línea de planchado. Debemos cerciorarnos de que el borde de nuestro sesgo coincida con el borde de la curva de la sisa. La tira de sesgo no se jala, simplemente la colocamos sobre nuestra pieza y tratamos de que coincidan ambos bordes y el sesgo con su estiramiento natural va a ir adoptando la curva de nuestra sisa. Eso es muy importante para que el sesgo no te quede arrugado. Cuando lleguemos a la unión del hombro, esa costura debe quedar hacia atrás, hacia el lado de la espalda. Cuando estés llegando a la unión de los costados, no cosas hasta el final. Deja igualmente 2 centímetros antes de llegar a esa costura de unión y rematas. Y así nos debe quedar el sesgo en su primer montaje, por el lado revés de nuestra pieza. Ahora nos vamos a ayudar un poco aplanando esa costura que se encuentra en el costado con un alfiler y vamos a encontrar las 2 puntas del sesgo hasta que nos dé la cobertura completa de toda la sisa. Las enfrentamos, abrimos el doblez final de nuestro sesgo y fijamos con un alfiler que nos quede perfectamente ajustado. ¿Ven? Y por allí vamos a pasar una costura recta con el sesgo totalmente abierto. Comprobamos que el sesgo nos quede perfectamente ajustado a lo que falta por completar la curva de la sisa y de esta manera nos queda adaptado y no nos sobra ni nos falta. Cerramos la unión del sesgo con costura recta en 3 milímetros. Y así nos queda ya terminado este paso. Lo que nos queda es cortar el excedente del margen de costura. Dejamos aproximadamente 1 centímetro para cada lado. Separamos estos márgenes de costuras para un lado y para el otro. Nos ayudamos con un alfiler y terminamos de completar esa pequeña costura que dejamos sin realizar en la parte final de nuestra sisa, es decir, en el bajo sisa. Ahora nos traemos el sesgo hacia adelante y con el doblez que hicimos con la plancha vamos a tapar la primera costura realizada. Nuestra costura la vamos a pasar justamente por el bordecito del doblez de mi sesgo. Esta costura es una costura decorativa, es una costura tipo pespunte, por lo que podemos utilizar un largo de puntada de 3,5 o 4 milímetros. Iniciamos igualmente por el bajo sisa, es decir, por la unión del costado delantero y posterior, y vamos bordeando todo el recorrido de nuestra sisa hasta terminar. Este mismo procedimiento lo vamos a realizar con la sisa del otro lado hasta terminar. Ahora vamos a comenzar con el montaje del sesgo en nuestro escote. Vamos a ubicar
una costura del hombro sobre la otra, que estas dos costuras nos coincidan perfectamente. Y vamos a ubicar la parte central de nuestro escote posterior y le vamos a realizar un piquete. Y el sesgo lo vamos a comenzar a montar a partir de 2 centímetros después de ese piquete. Recuerda siempre dejar un margen de costura al inicio de tu sesgo. Y el procedimiento es exactamente igual al que hicimos con la sisa. Vamos a coser por toda la línea del primer planchado que coincida borde de sesgo con el borde de nuestro escote. De la parte de atrás de nuestra pieza, es decir, desde el reverso, con derecho de nuestro sesgo para luego irnos hacia adelante. Cuando llegamos a la parte central de nuestro escote delantero, justamente donde la curva se hace más pronunciada, debemos ir girando sutilmente nuestra pieza, es decir, la blusa, y irla adaptando al borde de nuestro sesgo, sin estirar ni el sesgo ni la blusa. Podemos ayudarnos a dar ese giro levantando sutilmente el prensatela para que no nos queden arrugas o pellizcos en la costura de esta curva. Es muy importante que no estires ni el sesgo ni la blusa para que no te queden arrugas ni pellizcos cuando realices esta costura. Terminamos nuestro sesgo de todo nuestro escote delantero y posterior de la misma manera como lo hicimos con las sisas. Repisamos todo nuestro escote. Recuerda que la puntada para el repisado o el pespunte es de 3,5, dependiendo del tamaño de la pieza que estés realizando, 4, 4.5 e incluso puedes utilizar 5 milímetros de pespunte. Y así, mis queridas alumnas, ha quedado nuestra blusa. Fíjense que ya tenemos nuestro vivo montado tanto en escote como en sisa. Ahora finalmente nos falta realizar el ruedo, que ya lo tenemos marcado con nuestra basta floja. Este ruedo puedes realizarlo de varias maneras, es decir, si dejaste 4 centímetros de ruedo, entonces haces un primer doblez de 2 centímetros y luego un segundo doblez de 2 centímetros. También puedes realizar este acabado de ruedo pasando overlock por todo el borde y haciendo un solo doblez. Todo va a depender del acabado que tú desees realizar. A mí particularmente me gusta hacer un doblez de 1 centímetro y luego nuevamente de 1 centímetro. Sin pasar overlock y paso una costura por todo el borde del doblez, por lo general de 3.5 o de 4 milímetros, es decir, una costura decorativa tipo pespunte. También puedes realizarlo utilizando costura invisible a mano para que tengas un mejor acabado, es decir, un acabado de alta costura. Puedes ayudarte para la realización de este ruedo de una manera mucho más fácil con una basta, es decir, lo doblas, planchas el ruedo, lo basteas a mano y posteriormente puedes coserlo. Se te va a hacer muchísimo más fácil si lo haces de esta manera. Y recuerda retirar todos los hilos de la basta floja que hicimos para que no te quede ningún hilo contrastante escondido dentro del ruedo. Y así finalmente nos han quedado nuestras 2 blusas terminadas. Recuerda que todo está en tus ganas de hacer las cosas y tu creatividad. Con solo este modelo de blusa básica puedes hacer un sinfín de blusas súper creativas y todo con tu imaginación y tu creatividad y tus habilidosas manos. Así que a poner en práctica todas esas habilidades y hacer proyectos hermosos. Atrévete para este proyecto a combinar telas, colores, estampados, texturas, encajes,
para que así puedas crear unos diseños exclusivos. No botes los retazos de tela. Cualquier trozo de tela que tengas te puede servir para hacer un hermoso proyecto de blusa básica. Haz tus tareas y compárteme tus modelos. Antes de despedirme, quiero hacer un resumen de los posibles problemas que se te pueden presentar a la hora de realizar el corte y la confección de tu pieza. Estos consejos o este resumen que te voy a hacer en este momento es sumamente importante que los tengas claros y muy en cuenta. Uno de los problemas principales que se nos puede presentar es el contorno de busto. Cuando realizamos una mala medida del contorno de busto, nos puede quedar la blusa o más ancha o muy ajustada, como en el ejemplo que te enseñé en el mini maniquí, en donde en ese caso nos quedaba muy ancha la pieza y lo que hicimos fue ajustar en el bajo sisa hasta entallar la blusa. Otro punto muy importante es la pinza de aplomo. Cuando nosotros hacemos blusa sin manga, debemos realizar la pinza de aplomo de corrección de sisa. Es una pinza que no se cose sobre la pieza, simplemente se hace en papel. Y esa pinza lo que hace o lo que evita es que se nos haga una bolsa justamente en esta curva de la sisa. Es por esta razón que esa pinza debes irla ajustando de acuerdo al tamaño de tus senos. El otro punto importante que te puede ocurrir es la altura de la sisa. La sisa te puede quedar o más arriba o más abajo y eso se debe a que esta es una técnica de patronaje más industrializada. Existen técnicas de patronaje en donde se mide la altura de la sisa colocando una regla debajo del brazo. En este caso no utilizamos o no tomamos esa medida porque es una técnica de patronaje más sencilla. Pero como yo les digo, cada cuerpo es un mundo. No todo nos puede quedar perfecto a todas. Entonces, si eso ocurre que la sisa quede o muy abajo o muy arriba, simplemente lo corregimos ajustando a nivel del hombro, subiendo en caso de que la sisa nos quede muy abajo y como estamos dejando margen de costura en el hombro, podemos bajar un poco la sisa o simplemente abrirla un poco más. Y recuerda, cuando te quede algún detalle en tu pieza, recuerda corregirla en tu patrón. Y ahora sí, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Espero haya sido de tu agrado toda la información que te estoy regalando en esta maravillosa clase. La tarea para la clase del día de hoy será realizar tu proceso de corte y confección de esta hermosa blusa. Y recuerda, envíame las fotos de tus proyectos a través de mis redes sociales, que con gusto las voy a comentar. Si tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios. También puedes escribirme a través de mi Instagram, @aquiestilos. O puedes escribirme directamente a mi correo, que te lo dejaré en la cajita de información. Si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete, dale like y compártelo. Nos estaremos viendo para un próximo maravilloso video.